En la fiesta, derramé accidentalmente vino sobre el vestido de $100.000 de mi hermana. Mi padre me abofeteó, la sangre cayó al suelo, y gritó, «¡Desgraciada! ¡Fuera!». Mi hermana solo sonrió. Así que me fui. Pero al llegar a casa. 53 llamadas perdidas. La copa de cristal se resbaló de mis dedos en cámara lenta. Intenté atraparla. De verdad lo intenté. Pero la condensación en el vidrio me traicionó. El oscuro Cabernet Sauvignon salpicó la seda blanca e impecable del vestido de $100.000 hecho a medida de mi hermana Tiffany. El silencio en el gran salón de baile fue instantáneo y sofocante. Antes de que pudiera siquiera jadear, antes de que la primera disculpa pudiera salir de mis labios, mi padre, Richard, acortó la distancia entre nosotros. Su mano se movió hacia atrás. La bofetada resonó en mi rostro con la fuerza de un disparo. El impacto me hizo perder el equilibrio. Mi tacón se enganchó en el borde de la alfombra y caí con fuerza. Mi rostro se golpeó contra el frío y pulido suelo de mármol. Sentí el sabor a cobre. La sangre goteó de mi labio partido, golpeando el mármol blanco con un sonido seco y enfermizo. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. 200 miembros de la élite de Boston contuvieron el aliento. Mi padre se paró sobre mí, con el rostro desfigurado por el más puro y absoluto desprecio. Su voz retumbó en la enorme sala, haciendo temblar las lámparas de cristal, «Desgraciada. Lo arruinas todo. ¡Fuera!». Miré hacia arriba, aturdida, con la mejilla ardiendo como si estuviera en llamas. Busqué en la multitud un solo rostro compasivo. Mis ojos se posaron en Tiffany. No estaba horrorizada. No estaba conmocionada. Se quedó allí, pasando una mano sobre la seda arruinada de su vestido, y sonrió. Una pequeña y triunfante sonrisa burlona. No lloré. No grité. Me levanté del suelo, me limpié la sangre de la barbilla y salí del salón. Mis tacones resonaban contra el suelo, un ritmo constante y solitario. Salí a la noche gélida, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Dejé la fiesta. El brillo, las sonrisas falsas y el hombre que se suponía debía protegerme. Simplemente me fui. Pero la verdadera pesadilla no empezó con la bofetada. Comenzó cuando llegué a mi auto, con las manos temblando sobre el volante, y miré mi teléfono. 53 llamadas perdidas. Todas de mi familia. Y ninguno llamaba para ver si estaba bien. Llamaban para controlar la narrativa. En ese momento, mirando la pantalla brillante, me di cuenta de algo que cambió mi universo por completo. Yo no tenía nada que perder, y ellos lo tenían todo. El aire en mi pequeño sedán se sentía más denso de lo habitual. Me senté en el asiento del conductor, con el motor apagado, la calefacción muerta, dejando que el invierno de Boston se colara por las ventanas. Mi mandíbula palpitaba al ritmo de los latidos de mi corazón. El sabor metálico de la sangre aún era espeso en mi lengua. Me incliné y revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. Una marca roja y dura florecía en mi mejilla izquierda, destacando sobre mi piel pálida. Mi labio inferior estaba partido justo por la mitad, un pequeño y dentado cañón de color rojo. Parecía una extraña. O tal vez, por primera vez en mis 27 años, me veía exactamente como lo que era, el saco de boxeo del Imperio Harrison. Mi padre es un hombre que construye rascacielos y destruye personas. Dirige una de las firmas de bienes raíces comerciales más grandes de la costa este. Es un hombre que valora las apariencias por encima de la lealtad, de la amabilidad, de la sangre. Y Tiffany, mi hermana mayor, es su obra maestra. Tiene 30 años, es hermosa, despiadada y la directora ejecutiva de una marca de estilo de vida de lujo financiada por nuestro padre. Ella es la hija dorada. Nunca da un paso en falso, nunca habla fuera de tono y nunca pierde la oportunidad de recordarme mi lugar en el lodo. Yo soy Victoria. Soy la invisible. Soy contadora forense en una firma mediana en el centro. Me paso los días revisando hojas de cálculo, rastreando fondos perdidos y exponiendo a mentirosos financieros. Es un trabajo silencioso, honesto, pero para mi padre, es una vergüenza.
Les dice a sus amigos del club de campo que tengo un pequeño trabajo de oficina y cambia de tema. Esta noche era la gala benéfica anual. La única noche al año en la que estoy obligada a presentarme, usar un vestido que no puedo pagar y fingir que somos una familia feliz para las cámaras. Odiaba cada segundo. Odiaba las sonrisas falsas. Odiaba la forma en que los invitados adinerados me ignoraban para saludar a Tiffany. Estaba parada cerca del buffet intentando no estorbar, sosteniendo una copa de vino que ni siquiera estaba bebiendo. Un camarero que corría a rellenar la estación de caviar me golpeó el codo. Eso fue todo. La copa se inclinó, el vino voló y mi vida se hizo añicos. Miré el tablero de mi auto. Mi pantalla se encendió de nuevo. Llamada número 54. Era Thomas, el perro de ataque de mi padre en forma de abogado. Un hombre que sonreía con los dientes, pero jamás con los ojos. Presioné el botón de ignorar. ¿Por qué llamaban con tanta desesperación? Si yo era una desgracia, ¿por qué no me dejaban ir en la noche para no volver jamás? Mi padre me había gritado literalmente que me fuera. Así lo hice. Les di exactamente lo que querían. La familia dorada estaba libre de la mancha. Sin embargo, el teléfono seguía zumbando. Vibraba violentamente contra la consola central como un insecto furioso y persistente. Respiré hondo, quejándome cuando el aire frío golpeó mi labio partido. Necesitaba ir a casa. Necesitaba ponerme hielo en la cara y cerrar mi puerta con llave. Puse el auto en marcha y salí del estacionamiento del club de campo. El camino estaba oscuro, serpenteando a través de los vecindarios ricos donde las mansiones se ocultaban tras altas rejas de hierro. Casas que se parecían a aquella en la que crecí. Casas llenas de secretos y de violencia silenciosa. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El ardor en mi mejilla se estaba desvaneciendo, reemplazado por un dolor profundo y hueco en mi pecho. La sonrisa. Eso era lo que más me atormentaba. La sonrisa de Tiffany. Le había encantado. Le había encantado ver a nuestro padre derribarme. Probablemente había rezado por un momento así durante años. Conduje durante 40 minutos, mi mente repasando 1.000.000 de escenarios diferentes. ¿Me desheredarían por completo? No me importaba. Yo pagaba mi propio alquiler. Pagaba mis propias cuentas. No recibía ni un centavo de su dinero sucio. Pero entonces, ¿por qué el pánico? ¿Por qué las llamadas interminables? Me estacioné en el estrecho espacio detrás de mi edificio de apartamentos. Era un edificio de ladrillos modesto en un vecindario de clase trabajadora. Sin portero, sin vestíbulo de mármol, solo pintura descascarada y el olor a alguien cocinando ajo en el pasillo. ¿Lo amaba? Era mío. Agarré mi bolso barato de mano del asiento del pasajero. Se sentía inusualmente pesado. No le di mucha importancia mientras cerraba el auto y subía apresuradamente los 3 tramos de escaleras hasta mi puerta. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves 2 veces antes de lograr abrir la cerradura. Empujé la puerta, entré y pasé el cerrojo detrás de mí. Me apoyé contra la pesada madera, deslizándome hasta sentarme en el suelo en la oscuridad. El silencio de mi apartamento me envolvió, seguro y familiar. Pero mi teléfono volvió a zumbar en mi bolsillo. Lo saqué. Un mensaje de texto de Thomas: Victoria, responde el teléfono. Esto no es un juego. Si no regresas al evento inmediatamente, habrá consecuencias graves. ¿Consecuencias graves por ser abofeteada, por sangrar en su suelo? Dejé escapar una risa seca y amarga que volvió a abrir mi labio. Me puse de pie, caminé hacia la cocina y arrojé mi bolso sobre el mostrador. Golpeó la superficie de formica con un fuerte tintineo metálico. Ese no era el sonido de un labial y un polvo compacto barato. Fruncí el ceño. Metí la mano en el bolso y vacié su contenido sobre la mesa. Mis llaves, mi billetera, un pañuelo arrugado y algo más, algo que no me pertenecía. Allí, en mi modesto mostrador de cocina, había un dispositivo USB negro y elegante con bordes de oro macizo. Tenía el escudo corporativo de los Harrison grabado en un lado. Mi sangre se congeló.
Durante el caos, justo después de la bofetada, me había apresurado a recoger mis cosas de la mesa VIP antes de huir. Mi visión había estado borrosa por las lágrimas y la conmoción. Debí haber arrastrado este dispositivo de la mesa junto con mi bolso. Mi teléfono zumbó una vez más. Otro mensaje de Thomas: si tocas los datos de ese dispositivo, irás a prisión. No empeores las cosas para ti. Me quedé mirando el pequeño rectángulo de metal. Mi padre era un hombre que mantenía sus secretos enterrados bajo capas de corporaciones fantasma e implacables acuerdos de confidencialidad. No llevaba datos consigo a menos que fuera algo demasiado sensible para la nube, algo que necesitaba tener encima en todo momento. Y yo, la contadora forense a la que él despreciaba, acababa de salir por la puerta con eso. ¿Qué estaba escondiendo en la oscuridad? No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Me senté en mi pequeña mesa de comedor, mirando el dispositivo USB con borde dorado como si fuera una bomba sin explotar. Las luces de la calle proyectaban sombras alargadas en las paredes de mi sala. El silencio del apartamento solo se rompía por el zumbido de mi viejo refrigerador y los pensamientos que resonaban en mi cabeza. Mi mejilla se había hinchado y un moretón morado se extendía desde mi pómulo hasta mi mandíbula. Sostuve una bolsa de guisantes congelados contra mi rostro hasta que la piel se me entumeció. Pero el dolor no era solo físico. Era un dolor histórico y profundo. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué un cuaderno verde desgastado. Tenía las páginas amarillentas por el tiempo. Lo llamaba mi museo de los niños invisibles. Era un registro de cada desprecio, de cada injusticia, de cada palabra cruel que me habían dicho desde que tenía 12 años. No escribí allí para hundirme en la miseria. Lo hacía para mantener mi cordura. Cuando creces en una casa donde la realidad se reescribe constantemente para favorecer a la hija dorada, necesitas un ancla física a la verdad. De lo contrario, empiezas a creer que realmente estás loca. Empiezas a creer que mereces el abuso. Pasé las páginas. La caligrafía cambiaba de un trazo adolescente desordenado a la letra precisa de una contadora, pero el tema seguía siendo el mismo. Página 14. El 18º cumpleaños de Tiffany. Recibió un Porsche nuevo y personalizado. Yo recibí un sermón sobre no comer demasiado pastel porque me veía un poco descuidada. Página 32. Mi graduación de secundaria. Mi padre no asistió. Estaba demasiado ocupado volando a París para ver a Tiffany desfilar en una pasarela menor. Página 50. El día que me aceptaron en el mejor programa de contabilidad del estado. Le mostré la carta con orgullo. Él la miró con desdén, la arrojó sobre su escritorio y dijo: una contadora de frijoles. ¡Qué peatonal! Intenta no avergonzar el apellido con tus ambiciones de plebeya. Pasé mis dedos sobre la tinta seca. Había pasado toda mi vida intentando demostrar que era digna de una pizca de su respeto. Trabajé en 3 empleos en la universidad para pagar mis libros y no pedirle un centavo. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo en una firma respetable. Construí una vida con integridad. ¿Y qué obtuve? Una bofetada en la cara frente a 200 personas. Sangre en mi barbilla. Una hermana que sonreía ante mi humillación. Miré el dispositivo USB al lado del cuaderno. La amenaza de Thomas resonaba en mis oídos: si tocas los datos de ese dispositivo, irás a prisión. Era una afirmación audaz, desesperada. Mi padre estaba aterrorizado. El gran Richard Harrison, el intocable titán de los bienes raíces de Boston, estaba sudando por un pequeño trozo de plástico en manos de su hija inútil. La ironía era tan espesa que casi podía asfixiarme. Mi trabajo, la misma profesión de la que él se burlaba como si fuera recogida de basura, era exactamente lo que me daba el poder de destruir lo que fuera que estuviera en ese dispositivo. Sabía cómo seguir el dinero. Sabía cómo encontrar los libros de contabilidad ocultos. Sabía leer las historias que los números intentaban ocultar. Tomé un bolígrafo, abrí una página limpia en el cuaderno verde y escribí la fecha. Luego escribí: vino derramado, abofeteada por Richard. Tiffany sonrió. Tomé el dispositivo. No planeaba robarlo. Fue un accidente genuino.
Pero ahora que lo tenía, devolverlo se sentía como entregarle un arma cargada de vuelta a mi agresor. Sin embargo, conectar el USB a mi computadora era peligroso. Si tenía un software de rastreo o si estaba encriptado con protocolos de autodestrucción, podría perder cualquier ventaja que tuviera. O peor aún, si Thomas no estaba mintiendo, cruzaría una línea legal que podría poner fin a mi carrera. Al amanecer, mientras el cielo de Boston se pintaba de tonos morados y grises, tomé una decisión. No iba a ser la víctima nunca más. No iba a esconderme en mi apartamento esperando que me aplastaran. Me levanté, fui al baño y me miré en el espejo. El moretón era espectacular. Se veía violento. Innegable. No intenté cubrirlo con maquillaje. Quería que el mundo viera lo que Richard Harrison había hecho. Me lavé la cara, me puse un traje sastre negro y me recogí el cabello en un moño apretado. La mujer que me devolvía la mirada no era una niña asustada. Era una investigadora profesional. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no fue un texto. Fue un golpe pesado y persistente en mi puerta. Eran las 7 de la mañana. Nadie visita un apartamento barato a las 7 de la mañana de un sábado a menos que traiga problemas. Caminé en silencio hacia la puerta y miré por la mirilla. En el pasillo oscuro, luciendo increíblemente fuera de lugar con su traje gris hecho a medida, estaba Thomas. Estaba solo. Llevaba un maletín de cuero elegante y una expresión de extrema molestia. No quería abrir la puerta. Cada instinto me decía que fingiera que no estaba en casa. Pero esconderse era lo que haría la vieja Victoria. La nueva Victoria, la que tenía el labio partido y un USB bajo su custodia, giró el cerrojo y abrió la puerta. Thomas no esperó invitación. Pasó de largo, sus zapatos de cuero resonando fuertemente en mi piso barato de madera. Miró a su alrededor con evidente desagrado, deteniendo la vista en una mancha de humedad en el techo. Encantador, dijo, con la voz cargada de condescendencia. Veo que el negocio de contar frijoles es muy próspero. Lárgate, dije en voz baja, dejando la puerta principal abierta de par en par. Thomas me ignoró. Colocó su maletín sobre mi pequeña mesa de comedor, justo al lado del cuaderno verde, aunque no pareció notar que yo ya había deslizado el dispositivo USB en el bolsillo de mi chaqueta. Abrió el maletín y sacó una pila de documentos legales. Siéntate, Victoria. Necesitamos resolver este desastre antes de que los rumores empiecen a correr, ordenó, señalando una silla. Prefiero estar de pie, respondí, cruzando los brazos. Y no hay ningún desastre. Richard me agredió en público. Eso es un hecho, no un rumor. Thomas suspiró, pellizcándose el puente de la nariz como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Tu padre está bajo una enorme cantidad de estrés. El mercado es volátil. El próximo lanzamiento de la marca de Tiffany lo tiene tenso. Tú provocaste una escena. Él reaccionó mal. Estamos aquí para solucionarlo. Deslizó los documentos sobre la mesa hacia mí. Este es un acuerdo de confidencialidad estándar. Aceptas no hablar del incidente de anoche con la prensa, en redes sociales ni con terceros. A cambio, tu padre te ofrece $20,000 como gesto de buena voluntad. Todo lo que tienes que hacer es firmar esto, devolver la propiedad que te llevaste del evento y emitir una breve disculpa pública a Tiffany por arruinar su vestido. Lo miré fijamente. La audacia de la propuesta me dejó sin palabras. Él me golpea y yo tengo que disculparme con mi hermana. El vestido costaba $100,000, Victoria, dijo Thomas con suavidad, y la vergüenza que le causaste es incalculable. $20,000 es una oferta muy generosa para alguien de tu nivel de ingresos. Caminé hacia la mesa y examiné el contrato. Era grueso, demasiado grueso para un simple acuerdo de confidencialidad. Mis ojos escanearon la densa jerga legal. Había leído cientos de estos documentos en mi trabajo. Sabía exactamente dónde escondían los abogados las cláusulas venenosas. Pasé a la página 4, sección 7, subsección B. El texto era diminuto, enterrado bajo una montaña de cláusulas de confidencialidad, pero allí estaba. Claro como el agua,
La abajo firmante renuncia por la presente a cualquier reclamación actual o futura sobre el fideicomiso materno establecido a su nombre. El aire se atoró en mi garganta. Mi madre había muerto cuando yo tenía 10 años. Ella venía de una familia de dinero antiguo. Antes de fallecer, estableció un fideicomiso para mí. Eran 1,5 millones de dólares destinados a liberarse cuando yo cumpliera 30 años. Richard había luchado durante años para poner sus manos en ese dinero, afirmando que necesitaba administrarlo por mí. Yo siempre me había negado a firmar los formularios de liberación. Y ahora, Thomas estaba intentando engañarme para que renunciara a mi herencia bajo la apariencia de un acuerdo de confidencialidad por una bofetada. Miré a Thomas. Me observaba de cerca, con una gota de sudor formándose en su frente. Sabía que lo había descubierto. Sabía que había fallado. Tomé el bolígrafo de la mesa. Thomas exhaló, aliviado. Pensó que iba a ceder. Pensó que la sola idea de un cheque de $20.000 bastaría para cegarme ante el robo de 1,5 millones. Acerqué el bolígrafo al papel, pero no firmé mi nombre. Dibujé una enorme y gruesa X negra sobre toda la página, rompiendo el papel en el proceso. Necesito 2 días para pensar en esta oferta tan generosa, dije con voz gélida. El rostro de Thomas se puso rojo de ira. Estás jugando un juego peligroso, Victoria. No querrás tener a Richard de enemigo. Él ya es mi enemigo, Thomas. Dile que tendrá su respuesta el lunes. Señalé la puerta abierta. Ahora, lárgate. Él arrebató el contrato arruinado, lo metió en su maletín y salió furioso, azotando la puerta tan fuerte que las paredes vibraron. Me quedé sola en el apartamento silencioso, con mi mano apretando con fuerza el USB en mi bolsillo. Estaban intentando robar el legado de mi madre. Estaban intentando borrarme. Sabía que no podía luchar contra ellos sola. Necesitaba a alguien que conociera los monstruos de Richard. Necesitaba a la única persona que se había enfrentado a él y había sobrevivido. Necesitaba a mi tía Eleanor. Pero, ¿me abriría la puerta? El viaje en auto hacia la casa de mi tía Eleanor fue un torbellino de cielos grises y adrenalina nerviosa. No la había visto en 10 años. La historia familiar, la que Richard repetía implacablemente a todos, era que Eleanor se había vuelto loca. Afirmaba que había tenido un colapso mental, que había exigido una parte ridícula del negocio familiar y que, al ser rechazada, había hecho un berrinche histérico y cortado lazos con todos. Se convirtió en el coco de la familia. Una advertencia de lo que sucede cuando te cruzas con mi padre. Pero mientras conducía por las carreteras sinuosas hacia la costa, una narrativa diferente comenzó a formarse en mi mente. Si Richard mentía sobre mi fideicomiso, si era capaz de agredirme en público y luego intentar arruinarme financieramente en privado, ¿sobre qué más habría mentido? Eleanor vivía en una casa de vidrio y acero, brutalmente moderna, construida en un acantilado que daba al océano Atlántico. Era muy diferente de la sofocante mansión llena de antigüedades en la que crecí. Este lugar parecía una fortaleza diseñada para alguien que quería ver venir a sus enemigos desde kilómetros de distancia. Estacioné el auto, con las manos sudorosas a pesar del aire frío. Caminé hacia la pesada puerta de acero y presioné el intercomunicador. Esperé. Solo el sonido de las olas rompiendo me respondió. Lo presioné de nuevo. Diga su asunto, una voz aguda y distorsionada salió por el altavoz. Era una voz que no había escuchado en una década, pero aún conservaba la misma autoridad innegable. Tía Eleanor, soy Victoria. Por favor, necesito ayuda. Siguió un silencio largo y agonizante. Pensé que me iba a ignorar. Pensé que me dejaría parada en el frío. Entonces, un fuerte chasquido mecánico resonó en la puerta y ésta se abrió con un suave siseo. Entré. La casa era impresionante. Los ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica del océano embravecido. Los muebles eran minimalistas, el arte, agresivo y moderno. No parecía el hogar de una loca. Parecía el hogar de una superviviente. Eleanor estaba en el centro de la sala, sirviendo un líquido ámbar de un decantador de cristal en 2 vasos pesados. Vestía un traje de lino hecho a medida, con su cabello plateado cortado en un estilo asimétrico muy definido.
Levantó la vista al verme entrar, sus penetrantes ojos azules fijándose en mi rostro. No gritó, ni corrió a abrazarme. Simplemente tomó los 2 vasos, caminó hacia mí y me entregó uno. Bourbon, dijo con voz firme. Bébelo. Parece que te vas a desmayar sobre mi alfombra importada. Tomé el vaso con manos temblorosas y le di un trago largo. Me quemó la garganta, asentándose como un fuego cálido en mi estómago. Eleanor estudió mi rostro, entornando los ojos al ver el enorme moretón morado que cubría mi mejilla y mi labio partido. ¿Richard? Preguntó en voz baja. Asentí, sintiendo de repente que me costaba hablar. El alivio de estar en una habitación con alguien que no me culpaba de inmediato por mi propia agresión era abrumador. Anoche, en la gala benéfica. Tropecé con un camarero. Se derramó vino en el vestido de Tiffany. Él simplemente se descontroló. Me golpeó frente a todos. Me llamó desgraciada y me dijo que me fuera. Eleanor tomó un sorbo lento de su bourbon, con expresión indescifrable. ¿Y qué hizo Tiffany? Sonrió, susurré, sintiendo el recuerdo como una herida abierta. Eleanor soltó una risa seca y dura. No era un sonido alegre. Por supuesto que lo hizo. Es su reflejo perfecto, una hermosa imitación vacía de su propio narcisismo. Caminó hacia un elegante sofá de cuero y me hizo un gesto para que me sentara. Siéntate, Victoria. Dime por qué estás realmente aquí. No condujiste todo este camino solo para mostrarme tus heridas de guerra. ¿Quieres algo? Me senté y coloqué el vaso sobre la mesa de centro. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué el dispositivo USB negro y dorado y lo puse sobre la mesa entre nosotras. Se quedó allí, brillando con malicia bajo la luz natural. Tomé esto de su mesa por accidente después de que me golpeara, expliqué, controlando mi voz. Thomas apareció en mi apartamento esta mañana. Intentó obligarme a firmar un acuerdo de confidencialidad por $20.000, pero escondió una cláusula. Intentó hacerme renunciar al fideicomiso de mi madre de 1,5 millones. Los ojos de Eleanor brillaron con una sorpresa genuina, seguida rápidamente por una furia fría y calculadora. Intentó robar el fideicomiso de Marie. Se está volviendo descuidado. Desesperado. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el USB. Y te amenazó por esto. Dijo que si tocaba los datos, iría a prisión, dije. Tía Eleanor, soy contadora forense. Sé leer los números. Pero no sé cómo luchar contra él. Él tiene ejércitos de abogados. Tiene a la prensa en su bolsillo. Él no es más que humo y espejos, Victoria, me interrumpió Eleanor, con una voz que cortó mi pánico como una cuchilla. Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. La historia familiar es que me volví loca, que exigí demasiado y tuve un berrinche. Déjame decirte la verdad. Hace 10 años, estaba revisando las cuentas de un nuevo desarrollo comercial en el centro de Boston. Encontré discrepancias, enormes. Él estaba creando empresas fantasma, desviando el dinero de los inversores a cuentas en el extranjero e inflando el valor de las propiedades para asegurar más préstamos. Era un esquema Ponzi basado en bienes raíces. La miré, estupefacta. ¿Lo descubriste cometiendo fraude? Lo descubrí construyendo un castillo de naipes, corrigió. Lo confronté. Le dije que tenía que reestructurar la empresa, devolver el dinero a los inversores y dimitir. ¿Sabes qué hizo? Te echó, adiviné. Amenazó con destruir mi carrera, culparme de malversación de fondos y arruinar mi vida, dijo, bajando la voz a un susurro peligroso. Hizo que Thomas fabricara pruebas en mi contra. Tuve que elegir, pelear una batalla que no podía ganar e ir a la cárcel, o alejarme y dejar que me pintara como la tía loca. Me alejé. Construí mi propia riqueza en silencio. Esperé porque sabía que, eventualmente, la podredumbre saldría a la superficie. Dejó de caminar y miró el dispositivo USB. Y ahora, 10 años después, su hija golpeada y subestimada entra en mi casa con la llave de su reino. Dime, Victoria, ¿estás lista para quemarlo todo? Porque si conectamos esto, no habrá vuelta atrás.
Le estarás declarando la guerra a un hombre que destruye todo lo que toca. Pensé en la sonrisa de Tiffany. Pensé en el golpe de mi padre. Pensé en los años de ser llamada plebeya, desgracia, inútil. Pensé en Thomas intentando robar lo único que mi madre me había dejado. Ya no sentía miedo. Sentía una claridad fría y dura. Yo traje los fósforos, dije suavemente. Eleanor sonrió. Una sonrisa real y aterradora. Caminó hacia su escritorio de caoba y sacó una computadora portátil pesada y modificada. Parecía equipo militar. La llevó a la mesa de centro y la colocó al lado del USB. Richard lo encripta todo. Se cree un genio, murmuró, encendiendo la máquina. La pantalla se llenó de líneas de código que se desplazaban rápidamente. Pero usa la misma firma de seguridad desde hace 15 años. La arrogancia vuelve perezosos a los hombres. Veamos qué secretos esconde en la oscuridad. Tomó el dispositivo USB, sus dedos rozando el borde dorado, y lo introdujo firmemente en el costado de la computadora. Una pequeña luz roja en el dispositivo comenzó a parpadear. Nos sentamos en silencio, con el único sonido de las teclas bajo los dedos de Eleanor mientras evitaba las barreras de seguridad iniciales. Me incliné, sintiendo los latidos de mi corazón contra mis costillas. Estaba a punto de mirar en el abismo del imperio de mi padre, y tenía toda la intención de empujarlo al vacío. ¿Qué clase de monstruo estaba a punto de despertar? La luz roja del USB parpadeaba rápidamente, un pequeño latido de perdición inminente. Los dedos de Eleanor volaban sobre el teclado con una gracia letal. La pantalla reflejaba sus penetrantes ojos azules. Me senté a su lado, con mi mejilla inflamada latiendo al mismo ritmo. Estábamos infringiendo la ley, no había duda. Si Thomas se enteraba, me tendría esposada antes del atardecer. Pero en esta fortaleza de vidrio y acero, el miedo se sentía lejano. Usa una encriptación de doble capa, murmuró Eleanor. Paranoia corporativa estándar. Pero como dije, es perezoso. No ha actualizado su algoritmo central desde que me fui. Dame 3 minutos. La miré trabajar, fascinada. Esta era la mujer a la que me habían enseñado a temer toda mi vida. La tía inestable. La mujer histérica que no pudo soportar la presión del negocio familiar. Había sido una clase magistral de manipulación psicológica. Richard no solo le había robado su carrera, le había robado su reputación. Había usado su género y sus emociones como armas para desacreditarla. Me hirvió la sangre. Era exactamente la misma táctica que estaba usando conmigo ahora. Llamándome desgracia. Llamándome inútil. Listo, dijo Eleanor suavemente. La pantalla se aclaró. El código desapareció, reemplazado por un directorio de archivos simple y organizado. Había docenas de carpetas, cuentas Caimán, marca Tiffany, privado, contribuciones políticas, fideicomisos no oficiales y acuerdos de confidencialidad. Era un ecosistema de corrupción perfectamente categorizado. Madre mía, susurró Eleanor, perdiendo su compostura profesional por un segundo. No solo ha estado ocultando dinero. Ha estado manejando un imperio en la sombra. Abre la carpeta de Tiffany, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Mi faceta de contadora forense estaba tomando el control. Esto ya no era una disputa familiar, era la escena de un crimen y yo era la investigadora principal. Eleanor hizo doble clic. Una enorme hoja de cálculo llenó la pantalla. Mis ojos comenzaron a escanear las columnas de inmediato, traduciendo los números en una historia. Vi los costos operativos, los presupuestos de marketing, los alquileres de locales y luego vi los ingresos, o mejor dicho, la alarmante falta de ellos. Su marca está perdiendo dinero a raudales, dije, acercándome a la pantalla. Señalé una columna. Mira esto. Opera con una pérdida de $2,5 millones anuales. Y ha sido así durante los últimos 3 años. ¿2,5 millones? Repitió Eleanor, sacudiendo la cabeza. Eso es imposible. El consejo de administración de Richard nunca aprobaría una pérdida sostenida como esa. Habrían cerrado la marca hace años.
¿Cómo la mantiene a flote? La está subsidiando, dije, siguiendo una serie de transferencias de una cuenta externa. Mira aquí. Cada trimestre entra una inyección masiva de efectivo desde una cuenta que termina en 4822. Eso maquilla los libros lo suficiente para pasar una auditoría superficial. Está inflando artificialmente el éxito de ella. Eleanor frunció el ceño, tecleando de nuevo. Averigüemos de quién es la cuenta 4822. Realizó una búsqueda cruzada en el directorio principal. Pocos segundos después, apareció un nuevo documento. Era un manifiesto bancario. El nombre de la cuenta hizo que el aire saliera de mis pulmones en un suspiro doloroso, Fondo de Beneficencia para el Alivio de Huérfanos. Leí el nombre en voz alta, sintiendo las palabras como ceniza en mi boca. El silencio descendió sobre la habitación. La gala benéfica, la misma a la que asistí anoche, donde fui abofeteada. Era un evento anual que Richard organizaba para recaudar fondos para niños desfavorecidos en Boston. Era su mayor logro filantrópico. Le está robando a los huérfanos para financiar el capricho de Tiffany, dijo Eleanor, con la voz baja por el horror. Está usando donaciones benéficas para cubrir las pérdidas de una marca de lujo. Me sentí físicamente enferma. La depravación de aquello era asombrosa. No era solo un delito de cuello blanco, era monstruoso. Espera, dije, con un pensamiento repentino y nauseabundo. Le quité el mouse a Eleanor y regresé al libro mayor de la marca de Tiffany. Busqué transacciones de las últimas 2 semanas. ¿Lo encontré? Una línea de gasto bajo la categoría de vestuario de evento. El monto era exactamente de $100.000. La fuente de pago era la cuenta de la organización benéfica. El vestido, dije, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. El vestido de seda blanca sobre el que derramé vino. El vestido por el que me golpeó. Dijo que lo había arruinado. Lo compró con dinero robado a los huérfanos. Eleanor miró la pantalla con la mandíbula tensa. Te agredió por dañar un vestido pagado por huérfanos. Un vestido usado por una mujer que no produce más que deudas. Las piezas se encajaron con devastadora claridad. Tiffany no era una empresaria exitosa, era un parásito que se alimentaba del fraude de nuestro padre. Toda su vida, su arrogancia, sus sonrisas burlonas. Todo era una ilusión financiada de manera ilegal. Y yo, la que llamaban inútil, la que desterraban a las sombras, era la única que vivía en la realidad. La ira que había estado conteniendo estalló. No era una rabia caliente y descontrolada. Era una furia fría y absoluta. El tipo de ira que derriba imperios. Necesitamos ir más profundo, dije con voz firme. Si está haciendo esto con la beneficencia, ¿qué estará haciendo con las cuentas corporativas principales? Thomas dijo que el mercado estaba volátil. Dijo que Richard estaba estresado. Eleanor asintió, con sus ojos reflejando la misma chispa fría. Abrió la carpeta llamada Cuentas Caimán. Este era el verdadero tesoro. Las hojas de cálculo aquí eran mucho más complejas, llenas de términos diseñados para confundir incluso a auditores experimentados. Pero yo no solo tenía experiencia, tenía un propósito. Trabajamos durante horas. El sol se movió por el cielo, proyectando largas sombras en la sala, pero ninguna de las dos lo notó. Tomamos café negro y analizamos la anatomía financiera de un monstruo. Cuanto más investigábamos, peor se ponía. Richard no solo estaba pasando por dificultades, se estaba ahogando. Había tomado préstamos enormes a tasas de interés altísimas, usando propiedades que no poseía por completo como garantía. Movía dinero entre empresas fantasma para crear la ilusión de liquidez. Era una estructura Ponzi clásica y gigantesca, y estaba al borde del colapso total. Mira este pasivo total, dije, frotándome los ojos cansados. Señalé una celda al final de la hoja maestra. $45 millones, leyó Eleanor, soltando un silbido. Debe 45 millones. Si los bancos reclaman tan solo uno de esos préstamos fraudulentos, toda la compañía quiebra de la noche a la mañana. Se enfrenta a la prisión federal. Por eso estaba tan desesperado por recuperar el USB, me di cuenta.
Y por eso Thomas intentó robar el fideicomiso de mi madre en el acuerdo de confidencialidad. Necesitan efectivo urgentemente. Iban a usar mi herencia para tapar el agujero de su barco hundiéndose. Me apoyé en el sofá, asimilando la magnitud de lo que habíamos descubierto. Había entrado a esta casa como una víctima golpeada buscando refugio. Iba a salir de ella como una ejecutora. Richard había construido un reino sobre el miedo, las mentiras y el dinero robado. Había sacrificado mi salud mental, la reputación de mi tía y el bienestar de huérfanos para mantener su ilusión de grandeza. Bien, dijo Eleanor, cerrando la computadora con un golpe decisivo. Se volvió hacia mí con mirada firme. Tenemos el arma. Tenemos el motivo. Tenemos las pruebas. ¿Cuál es tu jugada, Victoria? ¿Por qué no podemos simplemente ir a la policía? Richard tiene comprada a la mitad de los jueces de esta ciudad. Dilatará el proceso durante décadas mientras destruye las pruebas. Miré el reflejo de mi rostro golpeado en la pantalla apagada de la computadora. No quería justicia en una sala de tribunal silenciosa. No quería un acuerdo económico. Quería exactamente lo que él me había dado, una humillación pública e innegable. Quería que el mundo viera al monstruo sin su máscara. No iremos a la policía, dije, con una sonrisa fría rozando mi labio partido. Iremos a la prensa. Al único hombre al que Richard no ha podido comprar. Llamaremos a Marcus. Eleanor alzó las cejas. ¿Marcus Vance? ¿El reportero estrella del Boston Standard? Lleva años intentando atrapar a tu padre. Si le das esto. Le daré todo, la interrumpí. Pero lo haremos bajo mis condiciones y en mi tiempo. Tiffany tiene el evento de lanzamiento más importante de su carrera este viernes. Cientos de inversores, influencers y prensa estarán allí. Richard depende de ese lanzamiento para asegurar una nueva ronda de financiamiento y mantener las luces encendidas. Eleanor sonrió. Una sonrisa de depredadora orgullosa. ¿Quieres soltar la bomba mientras estén en el escenario? Quiero quemarlo todo, dije. ¿Estás conmigo? Oh, querida, susurró Eleanor. He estado esperando este incendio durante 10 años. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de correos encriptados, teléfonos desechables y reuniones clandestinas en el aire viciado de estacionamientos subterráneos. La fortaleza de Eleanor se convirtió en nuestra base de operaciones. Imprimimos cientos de páginas de libros contables, resaltando las peores acciones del Imperio Harrison en un amarillo fosforescente que no dejaba lugar a dudas. Los números contaban la historia de un hombre tan consumido por su imagen que devoraría a su propia familia para mantenerla. Pasé horas guiando a Marcus, el experimentado periodista de investigación del Boston Standard, a través del laberinto financiero de Richard. Marcus era un hombre cansado que vivía a base de café negro y escepticismo. Había pasado su carrera persiguiendo fantasmas en el distrito financiero, siempre quedándose a un paso de la prueba definitiva. La primera vez que le deslicé los estados de cuenta impresos en la mesa metálica del estacionamiento, me miró con desconfianza. Sabía que yo era la hija de Richard Harrison, sospechaba que era una trampa. Pero a medida que desglosaba el esquema de lavado de dinero, mientras rastreaba los fondos desde la beneficencia infantil hasta la fallida marca de Tiffany, la sospecha en sus ojos desapareció, reemplazada por un brillo hambriento. Esto no es solo una historia, Victoria, dijo Marcus con voz ronca. Esto es una acusación federal. Si publico esto, tu padre no solo perderá su empresa. Irá a prisión por mucho tiempo. ¿Estás absolutamente segura de que quieres hacer esto? Lo miré fijamente a los ojos, con mi mejilla herida como mudo testigo de mi resolución. Quiero que lo publiques el viernes. Exactamente a las 7 de la noche. Marcus sonrió con seriedad. El viernes a las 7, la hora exacta en que Tiffany sube al escenario para su lanzamiento. Tienes sentido del drama, muchacha. Me agrada. Ya era jueves por la tarde. La bomba estaba lista. El artículo estaba escrito, verificado y programado para su publicación. Todo lo que teníamos que hacer era esperar. Sin embargo, el silencio de mi familia estaba empezando a ponerme nerviosa.
Desde que Thomas se había ido furioso de mi apartamento, no había habido llamadas, mensajes ni amenazas. Era inusual. Richard era un hombre que exigía el control. El silencio no estaba en su manual a menos que estuviera planeando algo en la oscuridad. Estaba sentada en la cocina de Eleanor cuando mi teléfono personal vibró. Di un salto, asustada por el sonido repentino. Miré el identificador de llamadas, era Meredith, mi madrastra. La mujer que había perfeccionado el arte de mirar hacia otro lado mientras Richard aterrorizaba a la casa. Dudé, pero respondí. Necesitaba saber qué estaban tramando. Victoria, querida, la voz de Meredith flotó por el altavoz, empalagosa y llena de falsa preocupación. Me alegra tanto que finalmente atiendas. Hemos estado muy preocupados por ti. Ahórratelo, Meredith, dije con frialdad. ¿Qué quieres? Dejó escapar un suspiro dramático. Tu padre está destrozado, Victoria. ¿Y Tiffany? Oh, la pobre está casi catatónica. Su hermoso vestido arruinado y todo este escándalo. Apenas puede concentrarse en su lanzamiento de mañana. Has sido terriblemente cruel con ellos. Apreté el borde del mostrador, con los nudillos blancos. ¿Cruel? Me abofeteó tan fuerte que sangré en el suelo. Le robó dinero a los huérfanos para comprar ese vestido. No te atrevas a hablarme de crueldad. Hubo una pausa en la línea. La dulzura desapareció de la voz de Meredith, reemplazada por un tono gélido y afilado. Eres inestable, Victoria. Siempre has sido propensa a fantasías salvajes y arrebatos dramáticos. Por eso tu padre tuvo que ser firme contigo. Y ahora te has robado propiedad de la empresa. Ese USB contiene información patentada muy sensible. Contiene $45 millones en deuda fraudulenta, Meredith, le respondí, y pruebas de evasión de impuestos federales. Meredith soltó una risa condescendiente. Oh, Victoria, siempre jugando a la contadora. No entiendes cómo funcionan los negocios a este nivel. Ahora, escúchame con atención. Tu padre es un hombre comprensivo. Está dispuesto a darte una última oportunidad para arreglar esto antes de verse obligado a tomar medidas drásticas para proteger a la familia de tus delirios. Te escucho, mentí. Presioné el botón de grabación en mi teléfono de repuesto, sosteniéndolo cerca del auricular. Mañana a las 5, Thomas te estará esperando en su oficina en el centro. Traerás el dispositivo USB. Firmarás el acuerdo de confidencialidad y asistirás al lanzamiento de Tiffany a las 7 para mostrarle al mundo que somos una familia unida y amorosa. Si haces esto, tu padre ignorará el robo. Te pagará los $20,000. Incluso podría perdonarte por tu comportamiento. ¿Y si no lo hago? Preguntó con voz baja. Entonces te destruirá, Victoria, dijo Meredith, dejando salir finalmente todo el veneno. Te hará arrestar por espionaje corporativo. Congelará los pocos recursos que tienes. Se asegurará de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. No serás nada. No eres nada sin esta familia. Eres una plebeya. Colgó. Me quedé en silencio con el tono de llamada cortado en el oído. Plebeya, desgraciada, inútil. Las palabras ya no me dolían, eran solo combustible. Detuve la grabación en el teléfono de repuesto y levanté la vista para ver a Eleanor parada en el umbral, con expresión seria. Están intentando forzar un jaque mate, dijo, habiendo escuchado la conversación. Quieren acorralarte en la oficina de Thomas justo antes del lanzamiento. Si no te presentas, llamarán a la policía y reportarán el USB como robado. Usarán el arresto para desacreditar cualquier cosa que digas. Entonces supongo que tendré que presentarme, dije, guardando el teléfono en mi bolsillo. Eleanor frunció el ceño. Victoria, es una trampa. Si entras en esa oficina, Thomas no te dejará salir hasta que firmes. Tendrás seguridad bloqueando las puertas. Te intimidarán físicamente. Lo sé, dije, sintiendo una calma absoluta. Pero ellos no saben que el artículo de Marcus está programado para publicarse de forma automática. No saben que ya entregué las pruebas. Creen que todavía tienen el control.
Voy a entrar a esa habitación, miraré a Richard a los ojos y dejaré que crea que ha ganado, justo hasta el momento en que su mundo se caiga a pedazos. Eleanor me miró fijamente por un largo momento, buscando cualquier rastro de duda en mi rostro. No encontró ninguno. La chica asustada que había llegado a su puerta ya no existía. En su lugar había una mujer forjada en el fuego de su crueldad. Vas a necesitar un buen traje, dijo Eleanor finalmente, con una sonrisa orgullosa. Si vas a asistir a un funeral, debes vestirte para la ocasión. El viernes llegó con un cielo gris y plomizo, el tipo de clima de Boston que promete una tormenta. Me vestí con cuidado, un traje sastre negro, de corte impecable, y tacones altos que resonaban como martillos contra el suelo. Me recogí el cabello en un moño profesional muy pulido. No cubrí el moretón de mi rostro. La marca morada y amarilla era una prueba de su culpa, y quería que la mirara. Tomé un taxi al centro y llegué al rascacielos de vidrio de la firma de Thomas a las 5 en punto. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Crucé el vestíbulo de mármol y subí por el ascensor hasta el piso 42. Las puertas se abrieron a una recepción que emanaba riqueza y poder. Alfombras persas, paneles de madera oscura y una recepcionista que miró mi rostro golpeado con evidente asombro. Victoria, dijo rápidamente, recuperando su compostura. Te están esperando en la sala de conferencias A. Conozco el camino, respondí, pasando de largo. Me acerqué a las pesadas puertas dobles. Podía escuchar el murmullo de voces en el interior, el tono profundo de mi padre, la voz tensa de Thomas y las quejas impacientes de Tiffany. Estaban todos allí. El nido de víboras reunido para obligarme a ceder. Coloqué mis manos en las manijas de metal. Respiré hondo por última vez. La tormenta había llegado. Empujé las puertas y entré. La sala de conferencias era imponente. Los ventanales ofrecían una vista vertiginosa del horizonte de Boston, reduciendo a la gente de abajo a simples hormigas. Así era como a mi padre le gustaba ver el mundo. El aire olía a cuero caro y a la colonia de madera de cedro de Richard. Estaba diseñado para hacerte sentir pequeña antes de que se pronunciara la primera palabra. Di un paso adelante, dejando que las puertas se cerraran detrás de mí con un golpe seco. Los tres se volvieron a mirarme. Richard estaba sentado en la cabecera de la mesa de caoba, luciendo impecable con su traje azul marino hecho a medida. No había rastro del monstruo violento de hace unos días, se veía tranquilo y arrogante. A su derecha estaba Tiffany, con las piernas cruzadas, usando un vestido de diseñador extremadamente costoso, golpeando sus uñas esculpidas contra la madera con impaciencia. A su izquierda, Thomas revisaba una pila de papeles, mirando con nerviosismo entre la puerta y yo. Llegas tarde, dijo Richard. Su voz era suave, un tono bajo que no revelaba ninguna ansiedad. No me preguntó cómo estaba. No reconoció el moretón en mi mejilla. Para él, yo era invisible. Estaba admirando la vista, respondí con voz firme. Caminé lentamente hacia la mesa, deteniéndome frente a él sin sentarme. Apoyé mis manos sobre la madera. Así que estamos aquí para solucionar el desastre. Tiffany rodó los ojos, dejando escapar un suspiro dramático. Por Dios, Victoria, solo siéntate y firma los papeles para que podamos irnos. Tengo mi evento en 2 horas y tu berrinche ya me ha causado suficiente estrés. ¿Tienes idea de lo difícil que fue encontrar un vestido de reemplazo con tan poco tiempo? La miré fijamente, observando su maquillaje perfecto, su peinado impecable y la absoluta falta de empatía en sus ojos. Estoy segura de que fue una tragedia, Tiffany. Casi tan trágica como la de los huérfanos que lo pagaron. La sala quedó en absoluto silencio. El ceño de Tiffany se frunció con genuina confusión. Ella no sabía nada, Richard la había mantenido al margen de la procedencia real del dinero. Ella solo era la imagen bonita del negocio. Pero Thomas se congeló. El bolígrafo en su mano se detuvo a mitad del trazo. La expresión de Richard no cambió, pero un músculo en su mandíbula se tensó por un instante. No tengo tiempo para tus acertijos, Victoria, dijo Richard, con un tono más duro y autoritario. Tomó una pesada pluma fuente con baño de oro y la arrojó casualmente sobre la mesa.
Se deslizó y se detuvo frente a mí, sobre el acuerdo. El dispositivo. Ponlo sobre la mesa. Firma el documento. Toma los $20.000 y regresa a tu miserable vida. Miré el contrato. Miré la pluma. Podía sentir el peso del USB en mi bolsillo. Este era el momento decisivo. Si firmaba, la guerra terminaría, estaría a salvo, pero rota para siempre. Estaría aceptando que tenían razón sobre mí, que era inútil y fácil de comprar. Tomé la pluma fuente. Thomas dejó escapar un leve suspiro de alivio. Tiffany revisó su reflejo en la pantalla de su teléfono. Richard se reclinó en su silla con una sonrisa victoriosa. Pensaba que había ganado, como siempre. Le quité la tapa a la pluma y miré a mi padre a los ojos. Me llamaste desgraciada, dije en voz baja, pero con claridad. Me golpeaste tan fuerte que sangré en el suelo. Me humillaste frente a cientos de personas. Y luego enviaste a tu perro, señalé a Thomas, para intentar robar el fideicomiso de mi madre y encubrir tus crímenes financieros. Richard se inclinó hacia adelante, golpeando la mesa con las manos. Cállate, mocosa insolente. No sabes de qué estás hablando. Firma el papel. Sé exactamente de qué estoy hablando, respondí, elevando la voz. No firmé el papel. En su lugar, sostuve la pluma con fuerza y la clavé directamente en la mesa de caoba, atravesando el contrato. La madera se astilló con un crujido seco. Tiffany dio un salto con un grito de sorpresa. Thomas retrocedió, arrastrando su silla ruidosamente. No voy a firmar nada, dije, mi voz resonando contra los cristales. Y no traigo el USB conmigo. Pero tengo esto. Metí la mano en mi bolsillo interior y saqué una sola hoja de papel, un estado de cuenta bancario impreso. Lo arrojé sobre la mesa, junto al contrato arruinado. Ese es el registro de la cuenta del Fondo de Beneficencia para el Alivio de Huérfanos. Muestra una transferencia directa de $100.000 a la casa de diseño que hizo el vestido arruinado de Tiffany. También muestra las transferencias trimestrales de cientos de miles de dólares para mantener a flote su marca fallida. Estás operando con un déficit de $2,5 millones, Richard. Todo tu imperio está construido sobre el fraude, el robo a una organización benéfica y préstamos ilegales. La sangre desapareció del rostro de mi padre. Miró el papel y luego a mí, con los ojos abiertos por una mezcla de sorpresa y terror absoluto. La máscara había caído. El rey estaba desarmado. El silencio posterior fue sepulcral. Era el sonido de un imperio de $45 millones desmoronándose. Tiffany fue la primera en hablar. Tomó el papel con dedos temblorosos y leyó las líneas resaltadas. Papá. Su voz sonó débil y aguda. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con dinero de beneficencia? Dijiste que la marca era rentable. Me dijiste que los inversores me adoraban. Richard la ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una rabia inmensa. Su rostro adquirió un tono peligrosamente oscuro. Se puso de pie lentamente, empujando su pesada silla. ¿De dónde sacaste esto? Siseo. Lo saqué del dispositivo que dejaste en la mesa, respondí con calma, cruzando los brazos. El dispositivo que estabas tan desesperado por recuperar. Deberías tener más cuidado con tus cosas, Richard. Especialmente cuando tu hija inútil es contadora forense. Hija de perra insolente. Rugió Richard, abalanzándose sobre la mesa, intentando alcanzar mi cuello con las manos extendidas. No me moví. No di un paso atrás. Thomas reaccionó con rapidez, sujetando a Richard por los hombros y tirando de él hacia atrás. Detente, Richard. Detente. ¿Te has vuelto loco? Si la tocas aquí, en esta oficina y con cámaras en el pasillo, se acabó todo. Richard forcejeó un momento y luego se soltó del agarre del abogado. Se quedó allí de pie, respirando con dificultad, acomodándose el saco con manos temblorosas, intentando contener al monstruo. Thomas, ordenó con voz trémula. Llama a seguridad. Haz que la retengan. Confisca su teléfono, su bolso, todo.
La mantendremos aquí hasta que nos diga dónde está el dispositivo. Thomas no se movió. El abogado miraba el papel sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa. El color había desaparecido de su rostro por completo. «Thomas», gritó Richard. «¿Me escuchaste?» «Llama a seguridad». «No», susurró Thomas. Richard parpadeó, desconcertado. «¿Qué dijiste?» Thomas levantó la vista, con los ojos llenos de pánico. Finalmente había comprendido la situación. Era abogado, conocía las leyes y las consecuencias del fraude electrónico, la malversación y el robo a una organización benéfica registrada. Sabía cómo se veía una acusación federal, y sabía que su firma estaba en docenas de documentos vinculados a esas cuentas. «Dije que no», repitió Thomas, con la voz más firme, impulsada por el instinto de supervivencia. Retrocedió de la mesa, levantando las manos en señal de rendición. «Me dijiste que las cuentas en el extranjero eran legítimas. Me dijiste que los fondos de la beneficencia estaban separados. Si ella tiene los libros principales, Richard, esto es un delito federal. Esto involucra al IRS y al FBI. No puedo ser parte de esto». «Eres mi abogado», gritó Richard. «Trabajas para mí. ¿Arregla esto?» «No puedo arreglar un barco hundido», respondió Thomas, perdiendo toda compostura profesional. Caminó hacia su maletín y lo cerró apresuradamente. Me miró con ojos suplicantes. «Victoria. Victoria, escúchame. No sabía nada de lo de la beneficencia. Te lo juro. Yo solo redacté los acuerdos de confidencialidad. Solo seguía órdenes». Lo miré con absoluto desprecio. «Intentaste robar el fideicomiso de mi madre ayer, Thomas. No te hagas la víctima ahora. Los barcos se hunden, Richard, y parece que tu primer oficial ya está saltando al agua». Thomas no dijo una palabra más. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, saliendo apresuradamente al pasillo, dejando a su cliente más importante a solas con las consecuencias de su propia arrogancia. Tiffany estaba llorando, arruinando su maquillaje. «Mi lanzamiento», sollozó. «Mi marca. Lo arruinaste todo, Victoria. Todos van a estar allí esta noche, la prensa, los inversores. ¿Qué se supone que debo hacer?» «Vas a hacer lo que siempre haces, Tiffany», dije suavemente. «Subirás al escenario y fingirás ser algo que no eres. Solo que esta vez, no tendrás el dinero robado de papá para comprar los aplausos». Richard respiraba con dificultad, apoyando las manos en la mesa, mirando al suelo. Buscaba una salida, un soborno, una amenaza, un vacío legal. Pero no había nada. Los números eran absolutos. Miré mi reloj, eran las 5:30. La trampa se había cerrado. «Me encantaría quedarme a ver cómo entras en pánico», dije, caminando hacia la puerta, «pero tengo cosas que hacer». «Tiffany, buena suerte con el lanzamiento de esta noche. Va a ser un evento muy concurrido. Richard, te sugiero que busques otro abogado. Thomas ya debe estar de camino al aeropuerto». «Victoria», pronunció Richard. Era la primera vez en mi vida que lo escuchaba sonar derrotado. «Victoria, por favor. Podemos llegar a un acuerdo. Pide lo que quieras. El fideicomiso es tuyo. Solo dame el dispositivo. Dame 24 horas». Me detuve en la puerta y miré por última vez al hombre que me había atormentado toda mi vida. «No tienes 24 horas», dije. «Y no hay trato. Querías que fuera una mujer de negocios implacable y calculadora. Felicidades, papá. Al fin me enseñaste algo útil». Salí de la sala de conferencias, dejando las puertas abiertas de par en par. La recepcionista me miró pasar con la boca abierta. Entré al ascensor, presioné el botón del vestíbulo y dejé que las puertas se cerraran sobre mi vieja vida. Me sentía más ligera que nunca en mis 27 años. El aire del ascensor se sentía limpio, pero el final de la historia aún estaba por escribirse.
El lugar elegido para el lanzamiento de la marca de Tiffany era una galería de arte ultramoderna en el Seaport District de Boston. Era un espacio de ladrillo visto, vigas de acero y enormes ventanales de vidrio que daban al puerto. Richard no había escatimado en gastos, lámparas de cristal, una enorme escultura de hielo con el logotipo de la marca y camareros sirviendo champaña en bandejas de plata. Era una mentira brillante y perfecta. Yo no entré. No lo necesitaba. Me quedé al otro lado de la calle, protegida del frío con un abrigo pesado, sosteniendo un café caliente. A mi lado estaba mi tía Eleanor, con los ojos fijos en la galería. Teníamos una vista perfecta del escenario y de la enorme pantalla LED instalada detrás de él. ¿Estás segura de que Marcus está listo?, preguntó Eleanor, con su aliento formando vapor en el aire frío. Revisé la aplicación de mensajería encriptada en mi teléfono secundario. Me mandó un mensaje hace 2 minutos. El artículo ya está programado en la página principal del Boston Standard. La publicación automática está fijada para las 7 en punto. Eleanor sacó una pequeña tableta de su abrigo. Y mi contacto adentro me confirma que tiene acceso remoto al sistema audiovisual del evento. En cuanto el artículo se publique, él hará el cambio. Me miró con orgullo en sus ojos. Es el momento, Victoria. No hay marcha atrás. Quemé ese puente hace horas, respondí, dando un sorbo a mi café. Dentro de la galería, el lugar estaba lleno. Cientos de personas de la élite de Boston conversaban, sin saber que se encontraban sobre una mina financiera. A las 6:55, las luces se atenuaron. Un reflector iluminó el centro del escenario y Tiffany apareció. Había logrado arreglar su maquillaje y lucía un vestido verde esmeralda. Sonrió y saludó a la multitud mientras los aplausos resonaban. Parecía una estrella. Se acercó al micrófono, transmitiendo una seguridad artificial. A través del vidrio, podíamos ver el movimiento de sus labios, dando su discurso preparado sobre el empoderamiento y la importancia del lujo. Vendía un sueño financiado con el dinero de los huérfanos. Miré mi reloj, 6:58. ¿Dónde está?, murmuré, buscando entre la multitud. Allí, señaló Eleanor. Richard estaba de pie a un lado del escenario, medio oculto por las sombras. Incluso desde el otro lado de la calle, podía notar su tensión. Revisaba constantemente su teléfono, probablemente esperando noticias de Thomas o intentando contactar a sus bancos en el extranjero. Parecía un hombre esperando en el patíbulo. 6:59. Mi corazón latía con fuerza. Este era el desenlace de una vida de abusos. 7. Todo ocurrió en una rápida sucesión de eventos. Primero, mi propio teléfono vibró con una alerta de noticia del Boston Standard. El de Eleanor sonó al mismo tiempo. A través de los ventanales de la galería, vi el efecto dominó. Un hombre en la primera fila miró su teléfono, frunció el ceño y le mostró la pantalla a la mujer que tenía al lado. Ella se llevó la mano a la boca. Luego se encendió otro teléfono, y otro más. En menos de 30 segundos, la mitad de los asistentes miraba sus pantallas en lugar de a Tiffany. El titular era devastador. Como el multimillonario de Boston Richard Harrison financió la marca de lujo de su hija con fondos robados a huérfanos. Grabaciones exclusivas y libros de contabilidad detallados en el interior. Tiffany vaciló en su discurso al notar el cambio de energía en la sala. Los murmullos comenzaron a crecer. Miró hacia un lado buscando a su padre, con los ojos llenos de pánico. Richard miraba su teléfono con una expresión de horror absoluto. Levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de su hija. Sacudió la cabeza lentamente, admitiendo la derrota. Eleanor presionó un botón en su tableta. Es hora del espectáculo, susurró. Dentro de la galería, la enorme pantalla LED detrás de Tiffany parpadeó. El elegante logotipo de su marca desapareció, reemplazado por la portada digital del Boston Standard con el titular a la vista de todos. Pero eso no fue todo. El contacto de Eleanor en el sistema de sonido apagó la música de fondo y la reemplazó con un audio, la voz de mi padre, extraída de una de las grabaciones de voz que Marcus había incluido en el artículo. Te dejaste en vergüenza. No avergüences más a esta familia.
Eso es lo que fue lo de anoche. No lo exageremos. La voz fría e indiferente de mi padre resonaba en bucle por toda la galería. La reacción fue inmediata. Los inversores comenzaron a quejarse en voz alta. Un político local de renombre que había apoyado la beneficencia se dirigió rápidamente hacia la salida para evitar a los fotógrafos, cuyas cámaras ahora apuntaban al escenario. Los reporteros invitados a cubrir un evento de moda comenzaron a gritar preguntas sobre fraude y malversación. Tiffany se alejó del micrófono, cubriéndose el rostro con las manos. Se veía pequeña e indefensa. La hija dorada finalmente estaba bajo los reflectores que siempre había querido, pero ahora la estaban quemando. Richard intentó subir al escenario para protegerla y calmar a la multitud, pero sus gritos fueron ahogados por el caos. Miró hacia los ventanales que daban a la calle, buscando una salida. Por un breve segundo, sus ojos se cruzaron con los míos a través de la distancia. No sonreí. No me burlé. Solo me quedé allí, la hija invisible, viendo cómo su imperio se convertía en cenizas. Levanté mi taza de café en un brindis silencioso. Él retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. A lo lejos, las sirenas comenzaron a sonar, acercándose rápidamente. Las luces azules y rojas de las patrullas policiales comenzaron a reflejarse en los vidrios de la galería. Me di la vuelta, dándole la espalda al lugar. El aire frío de la noche se sentía limpio y renovador. Vámonos a casa, tía Eleanor, dije. El espectáculo ha terminado. El colapso fue rápido, severo y ampliamente cubierto por los medios de comunicación. En menos de 48 horas tras el evento, Richard fue acusado de 32 cargos de fraude electrónico, malversación de fondos y evasión fiscal. Las oficinas de su empresa fueron allanadas por las autoridades y sus activos fueron congelados. Su imperio de bienes raíces se derrumbó por completo. La prensa analizó cada detalle de la familia. Tiffany se convirtió en el símbolo del privilegio egoísta. Su marca fue liquidada de inmediato y los inversores la demandaron por fraude, alegando que había presentado informes financieros falsos. Sin el dinero de su padre para protegerla, se quedó completamente sola. Me mudé de mi pequeño apartamento y alquilé un amplio y luminoso loft en un vecindario tranquilo. El fideicomiso que mi madre me había dejado, el que habían intentado arrebatarme, finalmente fue liberado a mi nombre. Con mi padre en prisión preventiva, los procesos legales avanzaron con notable rapidez. Un mes después, estaba sentada en mi sofá disfrutando de una taza de té cuando mi teléfono sonó desde un número desconocido. Sabía quién era. Dejé que sonara 3 veces antes de responder. Victoria. La voz al otro lado era un susurro apagado. Era Tiffany. Hola, Tiffany, respondí, manteniendo mi tono neutral. Victoria, por favor. Comenzó a llorar, pero no con su llanto dramático de antes, era el sonido de la desesperación real. Se llevaron la casa. El banco ejecutó la hipoteca de mi departamento. Mis tarjetas de crédito han sido rechazadas. No tengo a dónde ir. Ninguno de mis amigos me devuelve las llamadas. Me tratan como si tuviera una enfermedad. Tienes una enfermedad, Tiffany, le dije, dando un sorbo a mi té. Se llama no tener dinero. Es muy común en tu círculo social. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Gritó, con la ira asomando a través de su pánico. Papá se enfrenta a 15 años de prisión. La familia está destruida. Tú nos destruiste. No, la corregí. Richard destruyó a esta familia desde el primer momento en que robó un centavo. La destruyó cada vez que me despreció y te usó a ti como un adorno. Y la destruyó por completo el día que me golpeó en público. Yo no encendí el fuego, Tiffany, solo abrí la puerta para que el mundo viera el humo. Necesito dinero, Victoria, suplicó, dejando de lado la discusión. Solo un préstamo. Unos miles de dólares para pagar un abogado y conseguir un apartamento. Por favor. Soy tu hermana. Miré por la ventana hacia la calle tranquila. Pensé en la joven de 18 años que lloraba en su habitación mientras su hermana estrenaba un Porsche. Pensé en la mujer de 27 años que sangraba en un suelo de mármol mientras su hermana sonreía.
Una vez me dijiste que era una inútil y una desgracia, Tiffany, dije con suavidad. Dijiste que arruinaba todo lo que tocaba. No me gustaría que mi dinero inútil arruinara tu vida perfecta. Eres la directora ejecutiva, resuélvelo tú misma. Colgué el teléfono, entré a la configuración y bloqueé el número permanentemente. Dejé el teléfono en la mesa y respiré hondo. Se había acabado. El fantasma de la aprobación de mi padre ya no me atormentaba. La sombra de la perfección de mi hermana había desaparecido. Al fin era libre. Al día siguiente, visité a Eleanor en su casa del acantilado. Nos sentamos en la terraza cubiertas con mantas, observando las olas del Atlántico. Hoy le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad, mencionó Eleanor, ofreciéndome una copa de vino. 10 años sin libertad condicional si colabora con las autoridades para recuperar los fondos desviados. Tomé la copa, observando el líquido rojo. Ya no me recordaba a la sangre, solo era vino. ¿Aceptará? No tiene otra opción, Eleanor sonrió. Sus abogados lo están dejando sin dinero y ya no puede pagar sus servicios. El rey ha caído, Victoria. Larga vida a la contadora de frijoles. Brindamos y el sonido del cristal resonó en el aire frío. Toda mi vida me habían dicho que era demasiado pequeña, demasiado silenciosa, insignificante. Me enseñaron que el poder se manifestaba con gritos, trajes caros y la capacidad de dañar a otros sin consecuencias. Pero aprendí la verdad. El verdadero poder no grita. El verdadero poder es silencioso. Es saber exactamente dónde se esconden los números y tener la paciencia de esperar el momento adecuado para mostrarlos al mundo. Miré el cuaderno verde en la mesa. Las páginas estaban llenas de momentos difíciles, pero la última anotación era diferente. Decía simplemente, cuentas revisadas. La deuda está pagada. A veces, mientras miro por la ventana, pienso en el significado de la familia. Muchos dicen que la sangre es más fuerte que todo, que sin importar lo difícil que sea un padre, sigue siendo tu padre. Richard es ahora un hombre mayor que se enfrenta a una década en prisión. Está solo y derrotado. A veces me pregunto, ¿fui demasiado dura? ¿Debería escribir una carta al juez pidiendo una reducción de su condena? ¿Debería enviarle algo de dinero a Tiffany para que no termine en la calle? ¿O debería cerrar esa puerta definitivamente y dejar que enfrenten las consecuencias de sus propios actos? ¿Crucé la línea, o simplemente establecí el límite que ellos se merecían?